Hola, ¿qué tal mis amigos? Muy buenos días, espero que estén muy bien el día de hoy, finalizando ya esta semana. Como habíamos hablado de tantos proyectos, de tantas transformaciones a nivel social en Colombia y en los demás países seguramente también, esta ha sido la semana, por cierto, entre comillas, de la reactivación de muchos sectores. Se han reactivado diversas actividades desde lo económico, desde lo eh, comercial seguramente, porque ya la sociedad empieza a sentir ese peso del aislamiento, empieza a sentir el peso de no trabajar, de no tener ingresos. Esta es una sociedad que depende exclusivamente de ese trabajo para sobrevivir, para subsistir. Veíamos hoy al ministro de Trabajo hablándonos de los cambios y la sobrecarga en teoría que se puede venir a raíz de esta crisis. Bueno, para todos ellos seguramente lo que se va a presentar de aquí en adelante para todos los colaboradores es que continuarán las transformaciones, continuarán las situaciones acá diversas, eh, que nos pueden llevar a dos cosas finalmente. Nos pueden llevar a una oportunidad, como siempre lo hemos dicho, ¿sí? De cambio, de mejorar, de transformarnos, pero también nos puede llevar a situaciones emocionales difíciles, a situaciones de estrés, a situaciones de sobrecarga, a situaciones de ansiedad. Precisamente el día de hoy, amigos, vamos a hablar de un tema muy interesante, que es esa crisis emocional de la educación virtual. ¿Por qué la educación? Porque de una u otra manera esta crisis emocional de la educación virtual nos ha tocado a todos, como profesionales de la psicología, como profesionales de la pedagogía, como padres de familia, ¿por qué no? A los estudiantes les ha tocado también vivir esa crisis, y ayer aprovechábamos la hora del cuento para mencionar que esos estudiantes, esos niños también merecen ser llamados en cierto modo héroes, porque su vida se transformó de un momento a otro, porque no les dijimos que se iba a transformar, porque no sabíamos que se iba a transformar. Y de un momento a otro la situación cambió, de un momento a otro tuvieron que estar en confinamiento, de un momento a otro tuvieron que dejar de lado su vida social, ¿sí? De un momento a otro tuvieron que cambiar la modalidad de aprendizaje de presencial a virtual. Y por más contacto que ellos tenían con los dispositivos digitales antes de esta pandemia, pues debemos ser conscientes que eso implica un cambio importante para ellos, que eso implica un cambio además fuerte para ellos. Una cosa es que ellos se relacionen con los dispositivos digitales, y otra cosa es que hayan estado preparados para recibir su educación bajo la formación virtual, ¿sí? Entonces, todos esos cambios pues los vamos a trabajar el día de hoy en base a sus preguntas que nos han enviado durante toda la semana, en base a las inquietudes de los docentes también que nos han compartido amablemente para trabajar en este espacio. Y qué mejor hacer este recorrido de la mano de ustedes, a quienes les agradezco por estar conectados el día de hoy y pendientes de esta conferencia. Los invito, antes de iniciar, a suscribirse a nuestro canal de YouTube. Vamos a Clínica Psicológica Cali, así estamos en YouTube, para que encontremos contenido como este, contenido de mucho interés para ustedes. Siempre lo he dicho, para que aprovechemos el tiempo que tenemos libre y que hemos dispuesto para la utilización de un dispositivo digital en aprender, en enterarnos de cosas interesantes, en sacarle jugo, como se dice popularmente, a ese uso del Internet, a ese uso de las redes sociales. Redes sociales no solo es ver la vida del otro, no solo es la farándula, no solo es el espectáculo. En el caso de los adolescentes, no solo son los juegos que podemos encontrar en línea, que seguramente nos dispersan y nos relajan y nos permiten también otros espacios. Estar en Internet, estar conectados, estar en línea, como ustedes lo llaman, es precisamente también aprovechar ese tiempo para capacitarme, para autogestionar mi aprendizaje. Y no necesariamente el aprendizaje que tiene que ver con conceptos, sino también el aprendizaje que tiene que ver con mi formación como ser humano, con mi formación como persona, ¿sí? Esas competencias blandas que tanto se mencionan por ahí en el ámbito psicológico, en el ámbito pedagógico también,
¿sí? Entrenarnos en eso que la escuela muchas veces no nos entrena. En resiliencia, por ejemplo, esa adaptación que debemos tener ante los cambios, en trabajo en equipo, en sentido de pertenencia con lo que yo hago, en proyecto de vida, en orientación vocacional. Todo este tipo de temáticas las encontramos en nuestro canal de YouTube, aquí en nuestra fanpage, no se olviden darle me gusta también, y en nuestra cuenta de Instagram, donde también tenemos contenido dirigido a esa red social. ¿Listo? Entonces, amigos, sin más preámbulos, vamos a iniciar esta charla del día de hoy. Espero que sea de mucha utilidad para ustedes, de mucho apoyo, y que tengamos también interacción. Las preguntas que surjan durante la conferencia pueden escribirnosla y con mucho gusto serán gestionadas. Vamos a iniciar hablando un poquito de los desafíos de la virtualidad en la educación. Cuando inició la cuarentena, cuando inició el aislamiento, nosotros desde Clínica Psicológica hablábamos de algo muy interesante, y era ¿a qué se enfrentan los docentes ahora cuando van a tener que estar detrás de un computador, detrás de una pantalla dictando sus clases? ¿Sí? Y era como esa incógnita, ¿qué va a pasar con la educación? ¿Cómo se van a educar a los niños en este tiempo? Y entonces empezó a recurrir a alternativas de mucho interés, como capacitar a los docentes en línea también, como enseñarles por medio de guías, y buscar la forma de que ellos se adapten primero que todo a las plataformas digitales, porque muchos aún no tenían contacto con estas plataformas, y acto seguido que capaciten a los estudiantes en el uso de las plataformas digitales para que el aprendizaje se garantice. Digamos que en teoría esto sonaba bien, y en teoría no requería mayor problema, ¿sí? Porque desde el papel se planteaba así. Pero cuando esto se llevó a la práctica, empezamos a descubrir que esos desafíos y ese planteamiento desde el papel sí tenía muchos problemas. Partiendo por el más grande, la cobertura, que no todos los estudiantes tenían acceso a Internet, no todos los estudiantes tenían acceso a un dispositivo digital que les permita en condiciones óptimas recibir su aprendizaje. Eso, digamos, por el lado de los estudiantes, y aún por el lado de los docentes también se daba eso, amigos. Muchos docentes no tenían el conocimiento técnico, muchos docentes no tenían el acceso siquiera a un computador por su ubicación geográfica, ¿sí?, que impedía la conexión a Internet, o por simplemente que no contaba con esas competencias tecnológicas para el manejo de este tipo de prácticas formativas. Entonces empiezan ya estos desafíos a tornarse interesantes, porque ahora entonces el docente tenía que, además de estar en la plataforma en línea, buscar las estrategias de llegarle a esos estudiantes que no tenían acceso a las plataformas digitales. ¿Listo? Entonces esto se empezó a complicar a medida que iba avanzando el aislamiento. Finalmente, digamos que cuando hablamos de desafíos de la educación virtual, también debemos tener muy en cuenta que esto nos trajo oportunidades. ¿Por qué oportunidades, amigos? Porque se estimaba que la transformación o el cambio, el salto de la educación presencial a la educación virtual lo íbamos a dar en unos años. Aproximadamente en 10 años se estimaba que ya tengamos implementados en la totalidad de educación pública plataformas funcionales de educación virtual que permitiera que los muchachos tengan más ocupado su tiempo libre, y además tengan acceso a los contenidos estandarizados en todo el país, lo que ahora se trata de hacer muchas veces con los textos que a ellos se les comparte desde su colegio. Pero que esta pandemia nos aceleró el proceso, que esta pandemia nos llevó a ese cambio, a esa transformación de forma casi que inmediata y sin consultarlo con nadie. Sabíamos que eso iba a llegar en algún momento, sabíamos que ese cambio se iba a dar, pero amigos, de un momento a otro nos dijeron, hay que hacerlo. ¿Sí? Tiene los recursos, hay que hacerlo. Y en ese momento es donde esto se vuelve una oportunidad también de que nosotros aprendamos a relacionarnos con la virtualidad, aprendamos a que existe una posibilidad, que es la virtualidad, de hacer cosas, definitivamente cosas interesantes, importantes y enfocadas en este caso en lo formativo, en lo académico.
Pero entonces, ya considerando esto también como una dificultad, entendemos lo que yo les hablaba al principio, que no todo el mundo tiene acceso a este tipo de herramientas, que no todas las personas tienen además las competencias para hacerlo, y esto nos genera una gran dificultad porque nos, nos saca a la luz tal vez el estado actual de la educación en Colombia, principalmente hablando, pero en general del sistema educativo, que se ha enfocado tanto en los resultados académicos, en los números, ¿sí? Que hoy en día la educación, en el mayor de los casos, en la gran mayoría, se resuelve o se reduce a una simple calificación, ¿sí? Y entonces empieza a jugar papel importante esto de las guías. Entonces hay guía tras guía tras guía para que el estudiante desarrolle, porque estamos persiguiendo que un resultado, una calificación, porque pretendemos que este año nuestra institución sea valorada no por debajo de lo que fue valorada el otro año, porque queremos cumplir a cabalidad eso. Obviamente porque los rectores, ¿sí?, los coordinadores, los docentes, tienen unos estándares de calificación y ellos los evalúan en base a lo que ellos finalmente logran a nivel de calificaciones con sus estudiantes. Entonces, como el sistema educativo está planteado así, todo se ha reducido a guías y a trabajos pues en línea en este caso, ¿sí? Hablando del docente, entonces, a quien quiero saludar especialmente el día de hoy es toda esa población docente que se ha esforzado durante este tiempo por hacer su mejor trabajo, ¿ya? Generalizo porque, digamos que a nivel general, a nivel global, ellos han hecho un esfuerzo. Ahora, está el docente que ha preferido una posición cómoda de hacer lo que yo les digo, enviar guías, qué sé yo, sin mayor esfuerzo, sin involucrarse tal vez con una videollamada con sus estudiantes, sin involucrarse con una llamada telefónica que toca hacerla. Amigos, en estos tiempos no podemos confiarnos de que todo el mundo tiene internet. Podemos hacer perfectamente una llamada a nuestros estudiantes, que eso es demasiado agradable para ellos y demasiado valioso además, porque tu profesor sacó tiempo para ti, para llamarte y por medio de esa llamada comunicarte que cuentas con él, que tienes su apoyo, ¿sí? Pero también está el que definitivamente no hizo eso y prefirió una posición cómoda y dijo, pues bueno, yo no me voy a esforzar mucho por sacar adelante un programa virtual, simplemente voy a mandar guías a los estudiantes para que desarrollen y en base a eso serán sus calificaciones. Amigos, les digo una cosa y aprovecho para saludar a esta población docente. En esta época de pandemia, lo último que debe importar son las calificaciones. Y no lo hablo en el sentido facilista de decir es que quisiéramos que todos los estudiantes pasen el año, aprueben el año. Realmente eso no es lo más importante en este momento. Realmente lo importante es garantizarle al estudiante una salud mental, un bienestar emocional desde el proceso de aprendizaje que estamos llevando, ¿sí? Fortalecer eso que tal vez antes no lo fortalecíamos, que tal vez antes lo teníamos olvidado y aislado en las clases por allá en segundo, tercer plano tal vez, ¿sí? Que son las competencias blandas precisamente, enseñarles a cómo se acepta una derrota, cómo se adapta uno a los cambios, cómo uno recibe este tipo de transformaciones sociales, porque pasa que se gradúan los muchachos del bachillerato, de su secundaria, y nada, la primera frustración en la universidad pues los llevó al suicidio porque no están preparados, no toleran la frustración. Entonces aprovechemos esta época para preocuparnos un poco más por ese aspecto emocional de nuestros estudiantes. Ahora, viceversa, nosotros como estudiantes también preocupémonos por garantizar el bienestar emocional de nuestros docentes, ¿sí? Les decía que ¿cómo ha afectado esto al docente? Hombre, esta población que de entrada en Colombia ya venía siendo golpeada por gran cantidad de gobiernos, ¿sí? Con todas las propuestas de ley que estaban cocinándose en el gobierno y ahora vienen en esta época a generarse otros malestares propios del docente a causa de que hay una sobrecarga laboral, de que hay una invasión, voy a decirlo así, una invasión, ¿sí?, de sus horarios libres,
una invasión de sus espacios en familia. Ahora el docente trabaja 24/7, ¿sí? Y somos conscientes de eso y no debe ser así. Entonces, ¿qué ha traído, digamos, que el docente esté 100% dispuesto en las pantallas y en los dispositivos digitales? O bueno, ni siquiera en las pantallas, tal vez está un domingo con su familia y le llegan mensajes de los padres de familia, llamadas, ¿sí? O su correo está colapsando porque definitivamente el padre de familia ha empezado a depender del docente, ¿sí? Entonces, esto ha traído diversas situaciones. Por ejemplo, muchos padres de familia antes de la crisis sanitaria no valorábamos ese trabajo docente, ¿sí? Y tal vez decían muchos padres de familia, bueno, pero ¿qué protestan los docentes y finalmente ellos lo tienen todo? ¿Sí? Amigos, como les compartí en algún momento, en otra charla que tuvimos, tuve la fortuna de ser hijo de 2 docentes y conozco de primera mano el desgaste que como personas tienen, ¿sí? Y esto se los comparto por qué razón, para que ustedes también sean conscientes de la labor tan grande que cumplen los docentes en nuestra vida y que los docentes sean conscientes de esa labor tan grande que cumplen, pero no para enorgullecerse y decir, bueno, yo cumplo una labor fundamental en la vida de estos muchachos, entonces ellos deben respetarme. No, el respeto no se debe, el respeto se gana, la confianza se gana, el cariño, el aprecio se ganan. Y en esta época, uno de los elementos que de pronto ha salido a flote es esa relación entre el estudiante y el docente, ¿sí? Muchas veces el estudiante y el docente no llevaban una relación de confianza y de pronto ahora se han afianzado esos vínculos, han podido hablar más, ¿sí? Pero sin salirnos del tema, les decía que esto ha provocado muchas consecuencias nefastas en nuestros docentes, ¿sí? Y eso me entristece porque estamos invadiendo su tiempo libre, estamos invadiendo sus espacios, estamos pretendiendo que ellos sean como esa bola de cristal a la que yo le voy a consultar todo y cuando yo quiera, ¿sí? Pero realmente no funciona así, amigos. Acordémonos antes de la pandemia cuáles eran los horarios de nuestros docentes con nuestros hijos, ¿sí? Y también acordémonos cuántas veces le dejamos al docente la responsabilidad absoluta de la crianza de nuestros hijos, de la formación de nuestros hijos, ¿sí? Porque es que definitivamente nosotros estábamos abusando de esa confianza de los docentes, es decir, le estamos depositando a ellos la responsabilidad no solo de la formación académica, sino de la formación también personal de nuestros hijos. Y todo problema que tenían nuestros hijos era porque en el colegio tal cosa, porque el docente se la tiene montada, porque el docente no le presta atención, es que el docente de mi hijo nunca me ha dicho que él presentaba esas conductas. No, ahora que estamos del otro lado nos damos cuenta que necesitamos demasiado del docente, ¿sí? Y nos damos cuenta entonces, y ya nos encontramos cuadros a este punto de la pandemia y de la crisis sanitaria, cuadros de ansiedad en los docentes, cuadros de depresión, ¿sí? Cuadros de estrés crónico, porque realmente pues esto sobrecarga, esto estresa, son seres humanos como todos y se estresan y la ansiedad de no saber qué va a pasar, la ansiedad de no saber que cuando me siento frente a un computador no sé cómo trabajarlo, no sé cómo manejar esta clase virtual y estoy además expuesto como docente y soy vulnerable ante todo tipo de situación contra mí, porque entonces han habido muchos casos de bullying, ¿sí? Dirigidos del estudiante al docente, gracias a que el docente no tenía las competencias porque no se lo había capacitado lo suficiente en el manejo de este tipo de plataformas. Entonces, hoy por hoy encontramos estos cuadros clínicos diagnosticados en docentes, ¿sí? Y es bastante triste pues observar cómo los docentes están llegando a esta crisis en salud mental, porque es una crisis en salud mental de la que ya se venía hablando hace mucho tiempo. Lo que pasa es que ahora salió a la luz a raíz de la sobrecarga laboral, a raíz de este tipo de situaciones de las que estamos hablando. Y hay una problemática acá que es bastante particular que quiero compartirles, y es que se está generando mucho el síndrome que se conoce como síndrome
del sufrimiento laboral o síndrome del burnout, ¿sí? Este es un síndrome que fundamentalmente trata de la sobrecarga del estrés que uno puede tener, ¿sí? Cuando siente que tiene demasiadas cosas por hacer en su trabajo y que el tiempo ni siquiera le alcanza para hacerlo, es decir, demasiadas expectativas, ¿sí? Demasiada presión por parte, en este caso, de los estudiantes, de los padres de familia y de las exigencias del ministerio, sin las herramientas mínimas para su realización. Hay muchas exigencias y ni siquiera están las herramientas mínimas dadas y garantizadas para que esas actividades se realicen. Entonces, en ese orden se está llegando a este síndrome, sufrimiento laboral. Un síndrome que nos habla de la motivación de los docentes en muchos casos la tienen abajo, está caída, porque no logran y no han logrado adaptarse a estas nuevas tecnologías. Sin embargo, plantear, como esta semana se planteó, que volvamos a las aulas de clase, pues también nos genera ansiedad a los padres de familia y seguramente a los docentes, porque no es tan fácil como decir, listo, si no se adaptó a las plataformas digitales, vamos al aula de clase otra vez, ¿sí? Y esa es otra problemática muy, muy importante acá, y tiene que ver precisamente con eso de que no hay las condiciones sanitarias en este momento en las instituciones educativas para volver a una reapertura, así sea gradual, como nos la plantea el gobierno, así sea gradual, ¿sí? Entonces vienen una cantidad de factores acá que se involucran y que definitivamente nos hablan a nosotros como psicólogos que debemos trabajar sobre esta población, que debemos preocuparnos por estos cuadros clínicos de los que yo les hablo, y eso, digamos, hablando muy a nivel general de los cuadros clínicos que en este momento ya se han detectado en los docentes. Sin embargo, vienen incluso lo que yo les decía, hay un descuido, una desatención en muchos casos a esa población. Entonces, al ser desatendida, nos preocupamos por los profesionales de la salud, porque solo los profesionales de la salud, en teoría, están generando un sobreesfuerzo por sacar adelante esta situación, cuando debemos ser conscientes de que no es así, de que de una u otra manera todos estamos poniendo un granito de arena, los niños por su lado, los docentes por otro, profesionales de la salud, valioso su trabajo, demasiado valioso su trabajo, no lo vamos a descuidar, pero tampoco descuidemos estas áreas tan importantes como son la educación, ¿sí? Debemos ser conscientes de que si no es, bueno, voy a hablarlo así, clínicamente nos han llegado muchas consultas de padres literalmente desesperados porque no saben qué hacer con sus hijos en casa. Les digo, la situación fuera mucho peor si el factor educación no estuviera presente. De verdad que fuera mucho peor, porque por lo menos, así sea por medio de una guía, tenemos la forma de orientar a nuestros hijos en la realización de actividades académicas y demás, ¿sí? Sin el factor educación la situación fuera mucho peor, queridos padres de familia. Nos está escribiendo Vanessa Urrea, a quien saludamos con mucho aprecio. Yo como madre no me siento tranquila en caso de que se regrese a clases presenciales. Estamos de acuerdo, Vanessa. Clínica Psicológica, de hecho, está haciendo esta campaña, ¿sí? Seamos conscientes de lo que va a pasar con la educación y no tomemos las cosas a la ligera. No va a haber tranquilidad ni por parte de los padres de familia y créanme, ni por parte de los docentes, de estar en un contexto donde en ocasiones se dificulta incluso el acceso a servicios públicos mínimos, ¿sí? Sabiendo que hay una pandemia rondando. Es decir, que nosotros vamos a exponer a nuestros hijos a mucho sin las medidas biosanitarias del caso, y además que emocionalmente y desde lo afectivo, que es de lo que les podemos hablar como psicólogos, no va a ser posible controlar la situación. Lo hablábamos ayer. ¿Cómo le impedimos a nuestros hijos que jueguen con otros amiguitos, que jueguen entre sí, si esa es la base fundamental de su proceso de socialización a esa edad? ¿Cómo le decimos que permanezca con una máscara y con un tapabocas durante una jornada de 5 o 6 horas si la temperatura ambiente es de 40 grados o mínimo 30, qué sé yo? No podemos lograr esto. Entonces seamos muy conscientes, padres de familia por un lado y los
Perfecto. Volvemos entonces a nuestro tema. No se olviden, amigos, suscribirse al canal de YouTube, como les decía, y a nuestras cuentas de redes sociales para que, bueno, padres de familia, madres de familia como Vanessa, nos puedan escribir, nos puedan compartir también sus inquietudes. Tenemos asesoría psicológica gratuita para que todos nos puedan escribir al correo cpsbuzon@gmail.com. A ese buzón nos pueden escribir con todas sus preguntas y con mucho gusto podemos responderles de forma gratuita. Un equipo de profesionales pues a su disposición. ¿Listo? Si vamos entonces al otro lado, ¿cómo ha afectado esta crisis de la educación virtual, crisis emocional, hablándola, al estudiante? ¿Sí? Porque, digamos, el docente es tal vez una de las partes más afectadas, pero el estudiante también se ha afectado. ¿Ustedes creen, amigos, que no se afecta a un estudiante que ve que sus compañeritos están recibiendo clases y él no, porque simplemente no tiene un celular de última tecnología, porque simplemente vive en una vereda a la cual no le llega la señal para conectarse? Entonces, es bastante interesante este análisis de las realidades de cada persona, de cada familia, ¿sí? Es más, desde que empezó a restablecerse, vuelvo y repito, entre comillas, la economía, hemos visto que hay niños que se van a trabajar con sus padres con su tapabocas porque no tienen con quién dejarlos en la casa. ¿Y ustedes creen que no es triste para ese niño estar en ese contexto de trabajo que de entrada ya es adverso para él y no estar recibiendo unas clases como sus demás compañeros? Entonces, esto ha afectado de una forma directa también a los estudiantes. Se habla de que solo el 53% de los estudiantes, según las cifras oficiales, tienen acceso a Internet y a dispositivos digitales óptimos para la realización de sus actividades. Sin embargo, hay cifras también de producto de estudios que se han realizado desde las universidades en Colombia que nos hablan de que la cifra no llega a ser ni siquiera el 40%. Es decir, que el 40% de la población estudiantil sería, o menos del 40%, quien tiene condiciones óptimas para una conexión a Internet y una recepción del aprendizaje por este medio, ¿sí? Mira que acá nos escribe Luis Daniel Aristizábal, también saludamos a Luis Daniel. Yo como alumno me sentía extraño al tener clases virtuales. Claro que sí, Luis Daniel, eso creo que les ha pasado también a los estudiantes. Es decir, a eso voy, los estudiantes también en este modo están siendo afectados emocionalmente, hablo, porque no es lo mismo socializar con tus compañeros, no es lo mismo que estés a un pupitre de distancia, ¿sí?, a que ahora sepas que estás pues distante, que además debes estar manejando una clase virtual. No es lo mismo que el docente dicte una clase, por ejemplo, en presencia de sus alumnos y medianamente pueda controlar la convivencia y la normatividad propicia para esa clase, ¿sí?, a que esté detrás de una cámara y sus estudiantes, como en muchos casos se ha visto ahorita durante esta época, pues apaguen la cámara, cierren el micrófono y estén acostados o estén haciendo otro tipo de situaciones ajenas y diferentes a la recepción de una clase, ¿sí? Ha pasado mucho y digamos que hemos tenido acercamiento con docentes que nos han compartido experiencias y de verdad queda uno corto en lo que podría imaginar de cómo se está manejando la educación virtual en este momento. Es totalmente crítica la situación, ¿sí? Claro, nos permite oportunidades, nos permite posibilidades, pero a nivel de las clases como tal sí han sucedido muchísimas dificultades para el docente y para el alumno, ¿no?, para el estudiante también, porque no es lo mismo que tengas una conexión óptima de Internet al niño o al estudiante que tenga que acercarse a la casa de su vecino para poder conectarse de una mediana forma a la clase, ¿no? Entonces, pues saludamos a Luis Daniel y a todos esos estudiantes también que nos escuchan el día de hoy. Muchos estudiantes también se están quejando de que han sufrido abandono académico, ¿sí?, por parte de sus docentes. Es similar a lo que yo les hablaba al inicio, amigos. Muchos estudiantes tal vez esperaban más de su docente en esta época, y esperaban más no quiere decir que él se conecte
bueno, 24/7, pero por lo menos que sí avancemos mucho más allá de una guía, de una simple guía y bueno, tenemos 3 meses disponibles, vamos a desarrollar esta guía en estos 3 meses y a los 3 meses hablamos o me mandan la guía escaneada y yo la califico. Ser docente implica otras cosas, amigos. Ser docente implica vocación de servicio y la vocación de servicio no es más que estar dispuesto a apoyar a mi estudiante cuando él lo necesite, tanto a nivel académico como también a nivel afectivo. ¿Sí? El docente no es psicólogo en muchos casos, pero puedes escuchar a tu alumno y referir a este alumno a un psicólogo, a un profesional del área que pueda encargarse de su caso, pero el estudiante confía en ti. Si te lo cuenta es porque confía en ti. Entonces ser docente implica mucho más allá de envío de una guía y de una calificación. Vuelvo y repito, los docentes no tienen que siempre estar corriendo detrás de una calificación en sus alumnos. Hay elementos mucho más importantes que no se pueden descuidar, que no se deben descuidar, como lo es esa parte afectiva y emocional de nuestros estudiantes. Que si pasó un suceso, bueno, ¿cuántos, por ejemplo, les han preguntado a sus alumnos si tienen un familiar que ha padecido en esta época el COVID? ¿Sí? ¿Cuántos docentes se han puesto a preguntarles a sus alumnos en qué condiciones socioeconómicas están viviendo actualmente? Elementos importantes que no debemos perder de rumbo cuando somos docentes. ¿Sí? Saludamos a Wendy Martínez, quien nos está también compartiendo una experiencia personal. Yo quiero entrar a la universidad, pero no me gustaría recibir clases virtuales. ¿Qué probabilidad hay de que todo vuelva a clases presenciales el 2021? Bueno, la saludamos afectuosamente. Wendy, la probabilidad es alta porque finalmente en Colombia se están manejando las cosas incluso a nivel personal, pienso de una forma acelerada, ¿sí? En base a de que todos debemos producir, todos debemos reactivar la economía y si solo nos basamos en números, la probabilidad de que el 2021 tenga clases presenciales es alta. Lo que sí se va a hablar es de que va a haber una modalidad tal vez dual, ¿sí? Una modalidad mixta donde tal vez tú puedas recibir tus clases a nivel virtual y también a nivel presencial. Se van a combinar ambos factores, pero a diferencia de los estudiantes que están cumpliendo este semestre o culminándolo ya, sí va a ser pues porque es que en este semestre fue prácticamente todo virtual, entonces sí va a haber una diferencia grande. Sin embargo, sí, yo le apostaría que en el 2021 la educación de inicio va a ser mixta, ¿sí? Va a ser mixta y nada, anímate a iniciar tus estudios porque finalmente si tienes la forma de hacerlo, seguramente será lo que le dé el fundamento a ese proyecto de vida que tienes. Y si no lo tienes, realiza tu proyecto de vida, busca ese propósito de vida y busca una carrera y busca ese programa que va a permitirte cumplir ese propósito de vida, que permita ser el puente con tu propósito de vida. ¿Listo? Entonces, un saludo para Wendy y gracias por estar conectada también. Te invito también a ti y a todos los estudiantes a conectarse con nuestras redes sociales de orientación vocacional y de programas para estudiantes también los tenemos, entonces en algún momento vamos a lanzar una prueba de orientación vocacional totalmente gratis para que desde nuestra página web ustedes puedan tener un informe vocacional y una orientación profesional frente a cómo pueden afrontar ese inicio de su etapa universitaria también. ¿Listo? Hablábamos entonces del abandono académico que en muchos casos ha sufrido el estudiante y también en otros casos, polos opuestos, ha sufrido una sobrecarga académica, porque no solo el docente ha sufrido sobrecarga laboral, hay muchos niños y muchos estudiantes que han sufrido sobrecarga académica. No voy a hablar de sobrecarga académica cuando los trabajos normales de cada semana, hablo normales, los que están ajustados a un horario también propicio para las clases, ¿sí? Porque si hablábamos de que el docente tiene sus horarios y su tiempo libre, pues el estudiante también tiene o debe garantizarse un tiempo libre para que juegue, para que desarrolle su creatividad, porque no todo puede ser la parte académica. Ha sufrido también ese tipo de sobrecarga académica el estudiante en muchos casos, entonces y si no lo cumple, entonces sus padres llegan también de una forma muchas veces agresiva a decirle, pero no cumpliste, tienes que cumplirlo, es lo único que haces, es tu deber hacerlo, y sí, sabemos que es el deber,
hacerlo, pero también debemos como padres de familia propiciar ese espacio para que la brecha entre la sobrecarga y el descanso pues no sea tan amplia, ¿sí? Digamos que sí finalmente se le garantice un descanso al estudiante por salud mental. Ahora, hablo de un descanso también prudente, no podemos pensar en que siempre va a estar, pues en definitiva descansando porque tampoco es la idea, ¿listo? Y en este momento yo creo que una de las conclusiones que podemos ir sacando es que el estudiante está a merced de la vocación de su docente, ¿sí? A merced de la vocación de su docente. Es decir, el estudiante que mejor está vinculado a un docente que tiene mucha vocación docente y vocación de servicio, ¿sí? Hablo de que en definitiva el estudiante se siente acompañado por su docente y automáticamente se motiva a continuar adelante con su proceso académico, ¿sí? Si nota vocación además de servicio, ese acompañamiento afectivo que ellos necesitan, tanto así que al docente en algunos libros y algunos teóricos lo consideran su segundo padre, su segunda madre, ¿sí? Y entonces el estudiante va a funcionar y va a rendir en la medida que su docente tenga vocación. Y el estudiante, voy al otro extremo, que peor está, entre comillas, peor hablando académicamente, que está más sobrecargado, que más estresado está, tiene una gran relación con un docente que no está motivado con su labor, que tal vez no le gusta ser docente, que tal vez fue docente porque le tocó serlo, porque en su momento no había más que hacer sino ser docente, o porque era una carrera muy favorable y muy rentable y porque te ofrecía ciertas garantías de tipo laboral. Pensemos en eso también, amigos docentes, ¿sí? ¿Por qué estoy yo en esta posición de docente hoy en día? ¿Estoy porque me gusta? Porque si estoy porque me gusta, voy a hacer todos los esfuerzos necesarios dentro de lo humanamente posible, sin invadir mis espacios, sin invadir mi tiempo libre, para que esos estudiantes que hoy tengo a mi cargo salgan adelante con sus aprendizajes académicos y sus aprendizajes de vida principalmente, formando seres humanos, que es lo que necesitamos. Saludamos a Araceli Guerrero Sarasti. Ser docente implica hacerte ver y sentir a su alumno que todo es fácil con buena explicación, pero no infundirte miedos haciendo ver que la educación es algo difícil, haciéndolo sentir menos por la sabiduría del docente. Estoy totalmente de acuerdo, apreciada Araceli. Finalmente, lo que se busca desde el docente es motivar al alumno. Amigos, créanme que si nos servimos de estrategias pedagógicas de motivación con el alumno, ya hemos ganado mucho terreno, ¿sí? Porque el alumno va a estar, como está motivado, va a estar dispuesto a recibir una clase de una forma óptima, a recibir a ese docente con alegría, a conectarse a esa teleclase, como lo han estado manejando en esta época, con esa alegría de encontrarse con esa persona a quien admira, pero que también de una u otra manera se permite una relación afectiva con él, una relación afectiva sana, una relación afectiva donde puede generarme confianza, donde la respeto, pero me genera confianza, me genera aprecio estar con esa persona, así sea por un dispositivo digital. Es más, en el mejor de los casos, que hasta recibir una guía en mi vereda donde no llega internet, si la recibo de ese docente que tanto aprecio, lo voy a recibir diferente a que si simplemente me lo envían porque tengo que cumplir con un estándar de calificación que, como les digo, en este año es lo último que importa. Las notas, las calificaciones son lo último que importan en un año de tantas transformaciones emocionales y en salud mental como este 2020, ¿sí? Este 2020 ha sido un año de transformaciones emocionales y psicológicas para todos, como lo estoy tratando acá. Entonces, pensemos en que lo último que nos debe preocupar son las notas, ¿sí? Lo más sano sería que este sea un año incluso de transición. Un año de transición, hablo de que sea un año donde nos permitamos este año como un año de repaso, un año de refuerzo, pero no pensemos en que entonces debe pasar este estudiante, debo dejar al otro, debe perder el año, debe ganarlo, debe aprobar esta materia. No, realmente ese no es el objetivo ahora.
fomentemos el aprendizaje de competencias blandas en nuestros estudiantes, fomentemos su autoaprendizaje, su autoestima, sus autoesquemas, su autoconcepto. ¿Cuántos docentes les han preguntado a sus alumnos en esta época qué concepto tienen ellos sobre sí mismos? ¿Cuál es su imagen sobre sí mismo? ¿Cuál es la relación con ellos mismos? Ese tipo de cosas hay que preguntarlas. Saludos entonces a Araceli y gracias por ese importante comentario que nos está compartiendo. Vamos con el tercer agente de esta tríada educativa, el padre de familia. ¿Sí? Muchos docentes nos han expuesto por medio de clínica psicológica y por medio de las redes sociales, de los medios que tenemos dispuestos para ustedes. Hombre, ¿cómo el padre de familia ha invadido mi espacio? Es que los padres de familia pretenden que uno sea 24/7 como una máquina que está dispuesta para escucharlo siempre. Y sí, muchas veces el padre de familia ha abusado de esos tiempos, pero si lo vemos también como ese desconocimiento del padre de familia de la labor, de la labor docente como tal, pues vamos a cambiar el chip, porque sabemos que es una persona que nos necesita y necesita orientación, al igual que nuestros alumnos. ¿Sí? Que en cierto modo el docente ahora se ha convertido en el maestro de su alumno y del padre de familia de ese alumno y de ese grupo familiar. ¿Por qué es así? Porque en definitiva el docente hoy en día está orientando a ese grupo familiar completamente. A veces ni siquiera en cosas que tienen que ver con lo académico. Profesora, ¿usted sabe cómo yo hago para recibir el subsidio del gobierno? ¿A qué página debo ingresar? Preguntas de ese estilo les llegan a los docentes y el docente se siente comprometido con esa familia y pues bueno, le brinda la orientación que le está pidiendo, ¿sí? Entonces, ese padre de familia también ha sufrido transformaciones y cambios emocionales. Vamos a hablar de estos cambios, pero primero vamos a saludar también a Julián David Saavedra. Me gusta que hayan tocado este tema, pues adaptar a un mundo a este cambio ha sido bastante complicado, puesto que somos seres de costumbres y que nos cerramos a lo nuevo y a los cambios. Claro, totalmente, Julián, este es el miedo al cambio del que muchas veces hablábamos antes de la pandemia. El miedo al cambio, el temor al cambio es lo que prácticamente más limitaciones nos pone, ¿sí? Digamos, no estábamos dispuestos a este cambio, habíamos sido muy resistentes a iniciar una vida virtual, así sea de forma mixta, y ahora a los trabajadores nos tocó estar desde un computador trabajando y haciendo las actividades que antes hacíamos en nuestro sitio de trabajo. Y ese es el caso de los docentes. Y al estudiante, pues por su lado, también le tocó vincularse de este modo a la virtualidad. Gracias a Clínica Psicológica. No, muchas gracias a usted, Julián David, por ese comentario tan interesante en este tema. Nos dice Nancy Correa, espectacular el tema. Ojalá se dirigiera a muchos docentes, sobre todo colegios oficiales, que como tienen ya asegurado su trabajo, en su mayoría se olvidan de ese trato cálido que debe existir entre maestro y estudiante, ¿sí? Y por el contrario muestran una actitud autoritaria y siendo demasiados despectivos con los estudiantes. Es muy desmotivante. Muchas gracias, Nancy, por ese aporte tan interesante, porque realmente sí, estoy de acuerdo que, y no hablando a nivel general, vuelvo y repito, acá tenemos que separar al docente que siente su vocación docente, al docente que tiene esa vocación de servicio, del que no la tiene. Pero eso no es problema ni siquiera de que tenga o no tenga asegurado su trabajo, apreciada Nancy. Eso va desde el momento en que esta persona decidió ser docente. Yo siempre me he preguntado, desde que fui estudiante en el colegio y luego a nivel universitario, siempre me he preguntado qué hace este señor o qué hace esta señora dando clases cuando yo veo una actitud autoritaria y déspota como la que usted nos describe con sus alumnos, cuando el trato no debe ser eso. Es decir, que para infundir el respeto, para ganarme el respeto de mis estudiantes, no necesito una actitud autoritaria y menos una actitud despectiva con mis estudiantes. Necesito más bien unas estrategias pedagógicas fundamentadas en la motivación de ese estudiante para que le guste venir a mi clase y yo no necesite ni siquiera llamarle la atención.
¿Les ha pasado, Nancy, Julián, David y a todas las personas que nos han escrito, les ha pasado en su época de estudiantes y a los que aún son estudiantes, que cuando uno tiene un profesor cuya clase le gusta mucho y le motiva mucho, uno es el primero en llegar y uno en esa clase prefiere no recochar, prefiere estar tranquilo, prefiere escuchar a ese docente y escuchar esas estrategias tan interesantes que nos lleva? Y ahí está el docente que nos llevaba películas y el docente que nos permitía por medio no solo del tablero aprender cosas que nos marcaron en la vida. Ni siquiera los conceptos se recuerdan tanto como las cosas que aprendimos de ellos para la vida. Pero también se acordarán de esos docentes a cuyas clases nadie quería ir y todo el mundo estaba aburrido. Y en esas clases particularmente es donde más desorden se genera, es donde más desorden se presenta. Es esa clase donde el estudiante, gracias a su desmotivación, empieza a llamar la atención de sus compañeros y esa es la forma que él expresa su malestar. Entonces, qué importante el comentario de Nancy precisamente en este punto de la charla para que lo tengamos en cuenta los docentes y los estudiantes. También invitemos a nuestros docentes a crecer cada día. El docente no tiene que posicionarse en un lugar donde sienta que ya lo sabe todo y por tanto tiene derecho a desmotivar al alumno con comentarios despectivos. El docente debe más bien motivar a que todos sus estudiantes descubran su potencial y que desde ese potencial le aporten algo a su clase. Parece fácil, no es tan fácil, pero podemos ayudarlos, podemos aportarle también a esa labor docente. Clínica Psicológica ha desarrollado también una cantidad de programas para los docentes, así que no se sientan solos, amigos docentes, pueden escribirnos cuando quieran a nuestros correos, a nuestro WhatsApp, a nuestras redes sociales. Por eso es importante que nos sigan para que se sientan acompañados los docentes, los padres de familia por otro lado y los estudiantes. Hemos recibido cantidad de comentarios de los estudiantes en esta época quienes no saben cómo manejar sus emociones. Bueno, me siento mal, me siento aburrido, me siento cansado de estar en mi casa, ¿qué hago? Clínica Psicológica puede ayudar también ahí. ¿Listo, amigos? Muchas gracias por esos comentarios. Entonces, continuando, precisamente les hablaba de cómo ha afectado esta pandemia al padre de familia, o esta relación más bien con la virtualidad del padre de familia. Julián David nos decía hace un momento precisamente que nos cuesta adaptarnos al cambio y precisamente eso es lo que no debemos hacer. Debemos ser resilientes, debemos estar dispuestos a que los cambios se van a generar y cambios de esta índole, ¿sí?, tecnológicos se van a seguir dando. De aquí en adelante van a continuar estos cambios a nivel psicológico. De ese modo, entonces, sí debemos ser conscientes de que la relación del padre de familia con la virtualidad, pues en este momento muchas veces se ha despertado porque la única relación que ellos tenían en muchos casos, gran mayoría, sin estigmatizar a nadie, sin decir que esto sea malo, era la relación del padre de familia con las redes sociales. Entonces, vida virtual del padre de familia se reducía al uso de las redes sociales, uso y en ocasiones incluso abuso de las redes sociales. Entonces, yo sé manejar un dispositivo digital porque sé manejar muy bien el Facebook y eso es lo que hacían muchos padres. Pero ahora se dan cuenta de que, bueno, es que mi hijo estudie por acá y yo no sé cómo hacerlo. No puedo entrar a la plataforma, no podemos entrar a clases con mi hijo, profesora, ayúdeme, profesor, ayúdeme, que yo no puedo ingresar. Se angustian además, no he podido descargar el trabajo que usted habla en el grupo de WhatsApp, y preguntas y preguntas y preguntas. Esto ha traído estrés a las casas, claro que sí. Ha traído cantidad de dificultades emocionales a las casas. Han habido discusiones las que no se imaginan en los núcleos familiares, en pareja, ¿sí?, cuando están los dos, y cuando no están en presencia los dos, igual, vía telefónica, es que a mí me toca encargarme de la educación, tú no haces nada. Bueno, cantidad de discusiones en torno a la formación virtual, que ahora asumen muchos padres de familia es mucho más compleja que la educación presencial. Yo no diría que es más compleja, amigos, es diferente simplemente, es distinta. Lo que pasa es que sí es más cómoda la educación presencial para los padres de familia. ¿Por qué creen?
porque está 100% a cargo del docente. ¿Ya? La educación virtual no, la educación virtual está 50% del lado del docente y 50% del lado del padre de familia. Obviamente el estudiante tiene la responsabilidad de desarrollar sus actividades, pero sin ese acompañamiento no lo va a hacer, es imposible. Es imposible que, porque también he escuchado muchos comentarios al respecto, es que yo le compré un computador a mi hijo, el de última tecnología, le pago internet a mi hijo porque es el internet más veloz que hay en el mercado, y no, aún así no hace las tareas, ¿sí? Claro, no las hace porque necesita un acompañamiento de un adulto, porque viene de un proceso académico desde el cual está acostumbrado a recibir una orientación por parte de sus docentes, ¿sí? Entonces, en ese orden de ideas, sí debemos entender que son diferentes, simplemente que ni el uno es mejor que el otro, ¿sí? Que ni el presencial es mejor que el virtual, ni el virtual es mejor que el presencial, son diferentes. Y su principal diferencia radica ahí, que el presencial aunque no dependía 100% del docente, pues le estábamos dejando todo el manejo a los docentes y era mucho más cómodo para los padres de familia. Entonces, viene el problema de que el padre de familia ha tenido que dividirse, ¿sí?, entre el trabajo y el estudio de sus hijos, y esto ha generado estrés, genera ansiedad, genera sobrecarga también para ellos, y además que necesitan tiempo para hacer las cosas en su casa. Entonces esto ha generado una cantidad de transformaciones en los hogares que no se imaginan. Y padres desentendidos también del proceso por completo. Está el otro polo opuesto a esto. Padres que se han desentendido por completo del proceso, y los docentes en este momento no saben el paradero de los alumnos. Y si aparecen es precisamente para decir, bueno, no me he podido conectar, yo trabajo, qué pena con usted, no he podido lograr una conexión con las guías que usted ha mandado, con la plataforma, y en definitiva pues no vamos a mandar ese trabajo. Entonces, ¿esto qué genera? Bueno, que el estudiante empiece a tener un concepto de la responsabilidad tergiversado, porque si mi docente me dice que tengo que cumplir y mi papá me dice que como él no tiene tiempo para ayudarme, no lo debo cumplir, ahí hay un doble discurso que es bastante importante revisar, amigos padres de familia. Violencia intrafamiliar y maltrato infantil también, dos problemáticas que se han generado a raíz de esto en las familias. Violencia intrafamiliar porque las discusiones llegan a un tope donde pues definitivamente la forma de comunicar el malestar termina siendo la forma física, la violencia física, o la violencia verbal, psicológica y social, que también son formas de maltrato, incluida también la sobreprotección como una forma de maltrato, pero digamos que eso hace parte de otra categoría. Y el maltrato infantil, en el sentido de que muchos estudiantes, el padre, a pesar de que sabe que no lo ayudó, castiga de una forma, vuelvo y repito, física, verbal, psicológica a su hijo, porque asume que él debía hacer su tarea por el simple hecho de tener una conexión a internet óptima o un computador de última tecnología. No, amigos, eso no hace falta solamente. Tiene el computador de última tecnología, vuelvo y repito, tiene el internet de mayor velocidad, pero sin tu acompañamiento como padre, como madre de familia, no lo va a lograr. Y entonces pues este tipo de cosas se dan como a causa de que el padre entiende que debía haberlo hecho por sí solo el trabajo, ¿sí? Vamos a responder algunos mensajes que nos están llegando acá. Nos dice Nancy Correa nuevamente: gracias Clínica Psicológica. ¿Cómo lograr que un colegio, rectora, equipo docentes sean conscientes de estos aspectos tan importantes para que se cree un mejor ambiente motivador para el estudiante, y sobre todo en momentos de crisis donde se sobrecarga de trabajos y no se piensa en la salud psicoemocional de los estudiantes? Bueno, lo veníamos hablando un poco, apreciada Nancy, es como buscar las estrategias de que ellos también accedan a este contenido. Por ejemplo, esa puede ser una de las formas. A este contenido hablo desde Clínica Psicológica y desde la cantidad de contenidos provechosos que hay en internet para los docentes, ¿sí? Para que ellos vayan de que la labor docente implica otras cosas bastante diferentes a una exclusiva nota, una exclusiva calificación, ¿sí?
Y desde los padres de familia también podemos hacer esa moción para que ellos lleguen a comprender eso. Es decir, que el aprendizaje no se entienda desde el lado del docente únicamente al alumno, que en el aprendizaje podemos incluirnos los padres de familia perfectamente, y es sano, si lo hago de una forma asertiva, comunicarle al docente de mi hijo, de mi hija, que me gustaría que las cosas no se manejen así, que me gustaría que lo hagamos de otra forma, y que lo hagamos implica trabajo en equipo, que yo propongo una estrategia, sea cual sea, y que me incluya en ese equipo de trabajo para que el docente tampoco se sienta solo en este aprendizaje y que no se sienta además señalado en el proceso, que no sienta que lo están señalando como un mal docente, sino que lo están invitando a hacer lo que ya es, ¿sí? Nos escribe también Ana Rueda Sosa, nos dice, pero entonces, ¿dónde quedan los diferentes métodos de aprendizaje? Si hablamos de un alumno que son visuales, auditivos, kinestésicos, serían una enseñanza solo para uno. Vuelvo y repito, esto va muy relacionado a las estrategias pedagógicas que se diseñan, ¿sí? A ver, por estar en la virtualidad, tenemos una oportunidad fundamental, y es que podemos servirnos de esos estilos de aprendizaje para llegarle a cada niño desde su estilo de aprendizaje, ¿sí me hago entender? Es decir, que si yo utilizo herramientas multimediales que le permitan al niño que es más visual, por ejemplo, que auditivo, acceder al conocimiento, las hay, ya ni siquiera debería desarrollarlas, ya están creadas. Ahora, eso implica un trabajo de investigación por parte del docente. Eso implica un trabajo de investigación no solo de las herramientas, sino del estilo de aprendizaje de mis alumnos. Le pregunto en el caso a Ana, quien nos escribe, y a los padres de familia, ¿ustedes les han preguntado a sus hijos cuántas veces sus profesores les han hecho un test de estilos de aprendizaje? O por lo menos cuántas veces los han remitido al psicólogo del colegio para que les aplique algún tipo de escala que determine qué estilo de aprendizaje tiene mi alumno. Si yo no levanto esas necesidades como docente, pues es muy difícil que yo me sirva de esa premisa para brindar mis clases. Invitación, apliquemos estas escalas, aprendamos a aplicar estas escalas también. Hay unas que son netamente pedagógicas y los docentes pueden aplicarlas, y hay otras que son exclusivamente de manejo psicológico. Podemos trabajar en equipo, vuelvo y les repito, y les ofrezco además el apoyo de clínica psicológica en este tipo de preguntas y de dificultades. Podemos trabajar en equipo, clínica psicológica, el padre de familia y el docente, para sacar adelante el proceso de aprendizaje de sus hijos de la mejor manera, de la forma más óptima. ¿Qué mejor sería que al iniciar un año lectivo levantemos los estilos de aprendizaje de mi curso, de mi salón de clases, y en base a ese estilo de aprendizaje pueda tocar todos los elementos sensoriales de mis estudiantes? De esa forma los tengo más motivados y van a ir a mis clases con mayor gusto, y el aprendizaje además será significativo. Eso es lo que se conoce en pedagogía, amigos, como el aprendizaje significativo. El aprendizaje que llegó a mí de la manera más motivante, y que yo por mí mismo, con estrategias que mi docente diseñó, aprendí, saqué conclusiones de ese tema. ¿Listo? Un abrazo también entonces para Ana Rueda. Y por acá nos escribe también Carol Romero, nos dice: dificultades, discusiones, variación en el estado de ánimo, reorganización de tiempo, reestructuración cognitiva, adaptación a nuevas cosas. Si bien vemos aspectos negativos, pero debemos analizar los aspectos positivos, porque aprendemos nuevas cosas, aprendemos a salir de la zona de confort entre la casa y el trabajo y la escuela de los niños. La rutina cambia y se adquieren aún nuevos hábitos, o se aprenden los que no se tenían. Claro que sí, totalmente de acuerdo. Agradezco ese comentario tan válido de Carol Romero. De eso se trata, de que nosotros desde Clínica Psicológica hablemos siempre de las desventajas, o más que desventajas, de las dificultades que esto puede suponer como desafío, como un reto para que superemos eso en conjunto, desde la orientación que como psicólogos podemos brindarles, desde el acompañamiento psicopedagógico que necesitan los docentes, y desde el acompañamiento también familiar que podemos brindarles a ustedes también. Claro que sí. Y sí, es una oportunidad
sin lugar a dudas para aprender cosas que tal vez no teníamos aprendidas y que podemos además sacarle mucho fruto a ese compartir en familia que ahora a raíz de esta crisis sanitaria se ha dado. Estamos compartiendo en familia, en definitiva, y eso nos trae una oportunidad interesante, muy interesante, de generar espacios asertivos con nuestros hijos, asertivos con nuestros niños, con nuestras parejas, con el grupo familiar como tal, implementando cosas que ahora nos damos cuenta la necesidad de implementarlas. A raíz de esta crisis nos hemos dado cuenta de qué tan importante es implementar ciertas estrategias y ciertos elementos. De ese modo, entonces, podemos aprovechar, claro, el tiempo para implementar este tipo de situaciones dentro de nuestro grupo familiar, y lo vemos entonces no como una debilidad, sino como una oportunidad. Claro que sí. Saludos a Carol entonces también. Vamos a hablar precisamente, antes de finalizar, de esos beneficios que nos ha traído la educación virtual. ¿Listo? Entonces, finalmente, lo que nos deja, ¿sí? Lo que nos deja la educación virtual, y esta época que casi está por culminar, al parecer en Colombia, esta época de educación 100% virtual, porque ya quieren implementar la parte mixta, cosa que, vuelvo y repito, no estamos de acuerdo para nada porque no hay las condiciones biosanitarias para lograrlo. Pero entonces, ¿nos deja qué? Nos deja un aprendizaje, por ejemplo, en la autogestión del conocimiento. Nos deja el aprendizaje de que podemos autogestionar nuestro conocimiento y que no necesariamente dependemos 100% del docente, que la educación, eso es, creo, el gran mensaje, la educación depende de todos. Sacar adelante la educación de mi hijo, de mi hija, depende del docente por un lado, de mi hijo que está estudiando, pero también depende de mí como padre de familia, ¿sí? Depende de que esté entregándole el tiempo que él necesita de acompañamiento, de resolución de dudas, y si no me sé el tema que él está estudiando, no voy a salir corriendo y yo no entiendo ese tema, qué pena, no te puedo ayudar. No, vamos, hijo, y lo consultamos juntos, ¿sí? Vamos y lo consultamos juntos. Entonces, de ese modo, podemos entender que hay unos beneficios que nos ha dejado esta modalidad virtual, aparte de la relación que se ha fortalecido con la virtualidad, que es clara. Tal vez no teníamos una relación, ni siquiera nos gustaba revisar las notas de nuestro hijo cuando estaban las plataformas montadas para hacerlo por internet, sino que preferíamos tiempo de desplazamiento hasta el colegio, preguntarle al docente qué calificación había sacado mi hijo en X o en Y logro, y pues que en definitiva esto lo único que quitar un tiempo de lado y lado para el docente, para el padre de familia, pues fuera. Ahora nos hemos dado cuenta que, bueno, como no hay esa posibilidad, tenemos que consultar calificaciones de nuestros hijos, tenemos que estar más en contacto con los contenidos que nuestros hijos ven. Incluso muchos padres de familia me han dicho temas que ya me he olvidado yo, los he retomado, he revisado hasta este punto, pues estas situaciones. Pues me ha gustado estar como en ese ejercicio de acompañamiento del proceso académico de mi hijo. ¿Listo? Nos escribe nuevamente Ana. Así es que veo la importancia de realizar estas escalas en estos momentos para poder reorganizar la manera que se están dictando las clases virtuales, para que también los profesores sepan que si el estilo de enseñanza es para unos, no es para todos. Claro, rendir de la misma manera. Claro, totalmente de acuerdo, apreciada Ana. Una vez más, gracias por ese comentario tan al lugar que nos está dejando, porque definitivamente, lo hemos dicho, si no sabemos cuál es el estilo de aprendizaje de nuestros alumnos, definitivamente estamos desarrollando contenido simplemente detrás de una calificación, y vamos a favorecer procesos de memoria tal vez y demás, pero definitivamente no vamos a tener un aprendizaje significativo, que es lo que se busca en estos procesos de educación, ¿verdad? Bueno, tenemos entonces acá una última parte entonces, ¿sí? Que es precisamente esa enseñanza entonces de que nuestros alumnos no aprenden todos por igual, como nos lo expone Ana, de que nuestros docentes
todos no van al mismo ritmo y de que los padres de familia también no van al mismo ritmo, es decir, unos tienen que trabajar diferente que otros, ¿sí? Unos tienen que manejar unos tiempos diferentes a los de otros padres de familia, y en ese orden de ideas, si entendemos que somos un equipo, si entendemos que somos una familia que está sacando adelante un proceso formativo, un proceso educativo, en definitiva, ese proceso va a ser mucho más eficaz, va a tener muchos más resultados si nos fundamentamos no solo en una nota, como les digo, sino en lo que para la vida de estos estudiantes queda, ¿sí? Pues en definitiva sabremos que ese equipo de trabajo hizo las cosas bien. Yo siempre he invitado, desde que tuve las oportunidades en los colegios, de estar allá brindando charlas, brindando el acompañamiento psicológico para estos colegios, pues en definitiva de invitarlos a los docentes, de invitarlos también a los padres de familia a hacer un equipo. Muchas veces se sienten los padres de familia, se sienten rivales de los docentes de sus hijos, entonces es que lo señalan, es que el docente se la montó a mi hijo, se la montó, esa es la frase más común en Colombia, se la montó a mi hijo, es que el profesor no entiende que yo trabajo y no le pude comprar esto. A veces ni siquiera es de comprarle los recursos, a veces es simplemente de hacer lo que ahora hemos aprendido a hacer: coger el teléfono y escribir un mensaje en un horario prudente. Claro está, no puedo escribirle un domingo en la tarde al profesor o a la profesora de mi hijo, ¿sí?, entendiendo que él debería responderme porque está en su casa, porque no está haciendo nada más. No, amigos, tiene una vida familiar, pero no es más sino escribirle, ¿sí?, escribirle, llamarlo y decirle: bueno, profesor, siento que hay una dificultad ahí, ¿cómo podemos resolverla juntos? Y si empezamos a funcionar como equipo, nos vamos a dar cuenta que esa crisis emocional que ha salido a flote dentro de esta época de la virtualidad se va a resolver de una forma más interesante. El gran aprendizaje, amigos, de esta época debe ser ese, debe ser en que nosotros no podemos solos, los hijos a nivel académico, ni los docentes pueden solos con nuestros hijos desde el colegio, que ese es un proceso de todos, que el estudiante debe poner su granito de arena, formemos a nuestros hijos en valores, y nos daría otra charla más como esta si hablamos exclusivamente de las situaciones de bullying que en esta época de virtualidad se han generado en contra de los docentes. Hombre, formemos en valores a nuestros hijos, al docente se lo respeta. Claro, el docente desde tiene que... ¿Cómo? Desde la motivación, ya lo dije, desde la confianza, entendiendo que no, ellos no son una nota, ellos no representan una calificación, ellos son personas, son seres humanos, con sentimientos. Preguntémosles más a nuestros alumnos cómo se sienten ahora, qué piensan frente al tema de la pandemia, a cuántos de sus hijos les han preguntado a los docentes las condiciones emocionales en las que se encuentran ahorita. Entonces empecemos a generar ese equipo de trabajo y seguramente vamos a sacar adelante este proceso educativo desde la virtualidad por ahora y desde la presencialidad cuando toque retomar ya el tema presencial, pero también que cuando se retome el asunto presencial de la educación sea en las mejores condiciones biosanitarias. No podemos exponer a nuestros hijos ante esta crisis sanitaria que estamos viviendo todos en este momento, ¿sí?, cuando sabemos que las condiciones de ventilación en los colegios, de servicios públicos y demás no son las mejores. Y no podemos exponer a nuestra población docente, ¿sí?, a voz de que ellos deben cumplir un horario y deben cumplir unos estándares. No, debemos sí ser un equipo también en esto, fomentando de que se fortalezcan los elementos que tal vez desde la virtualidad no están funcionando bien. Invitemos a ese docente que te sobrecarga de guías, por ejemplo, a manejar técnicas más asertivas, estrategias más asertivas, de que no todo se reduzca a una guía, pero garanticemos 100% la salud física y la salud emocional de nuestros hijos y de nuestros docentes. ¿Listo, amigos?
Les agradezco mucho a todos por haber estado conectados el día de hoy con nosotros en este programa. Para las personas que no pudieron estar por alguna razón laboral o diferente en este en vivo que estamos haciendo, les cuento que va a estar este fin de semana a partir de mañana en nuestro canal de YouTube. Ahí pueden también consultar y mirar cuando quieran este programa en diferido para que también lo compartan con sus seres queridos, sus seres cercanos que tal vez necesitan de este tipo de herramientas y este tipo de elementos, la población docente, padres de familia y en fin, todas las poblaciones que hemos mencionado el día de hoy acá. A ustedes les deseo un feliz viernes, un feliz fin de semana y no se desconecten de Clínica Psicológica, sigan conectados, no se olviden estar en nuestro canal de YouTube, Clínica Psicológica Cali, nuestra cuenta en Instagram, @Clínica Psicológica, y aquí en Facebook también como Clínica Psicológica Cali. No se olviden de promover estos contenidos que tanto nos pueden servir, echar el tiempo también en las redes de una forma diferente y podemos aprender al mismo tiempo, ¿listo? De una forma dinámica. Y las personas que necesitan asesoría individual sobre ciertas situaciones, la dificultad que tengan con sus hijos, con sus familiares, pueden escribirnosla y será respondida totalmente gratuita por un psicólogo de nuestro equipo. cpsbuzon@gmail.com, cpsbuzon@gmail.com, correo para que nos puedan escribir todas las inquietudes que ustedes puedan tener y ahí serán respondidas. Hasta una próxima oportunidad, amigos. Feliz viernes.